Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ronnie Jesús Pérez Hernández y mi ponencia se llama Allá mi tambor me espera cuando los cuerpos suenan, cartografiando el bullerengue en Cartagena de Indias. ¿De dónde nació esta propuesta? Justamente nació de mi proyecto de tesina de grado que actualmente se va a llevar a cabo y pues obviamente por un regreso a casa, obviamente. Entonces, para iniciar, les quiero que entremos en ambiente. Entonces les voy a colocar un audio. Ahí viene Pascua, viene Reyes, que allá mi tambor me espera y se va mamá y queda papá. Que allá mi tambor me espera. Yo me voy, yo me voy. Que allá mi tambor me espera. Yo me voy, yo me voy. Que allá mi tambor me espera. Se va mamá y queda papá. Que allá mi tambor me espera. Bueno, quiero evocar a Cartagena de Indias, escenario de múltiples manifestaciones musicales que tejen profundas conexiones con comunidades locales. Esta ponencia nace por un proyecto de investigación que explora, documenta las prácticas musicales de 3 colectivos amigos míos de bullerengue en la ciudad de Cartagena de Indias: Abalenga, Al Son de Tambor y Batámbora, utilizando la metodología de una cartografía sensible, que a continuación les voy a explicar, siguiendo enfoques de Santiago Cao y Echeverry Navarro. Este estudio se presenta como un análisis de estos colectivos que transforman, crean y modulan, resignificando los espacios de bullerengue en la ciudad de Cartagena de Indias, con un enfoque metodológico interdisciplinar que no solamente permite observar las dinámicas espaciales y performativas de estas prácticas musicales, sino que también amplía el concepto de fuentes más allá de los formatos tradicionales como partituras, grabaciones y descripciones de estas prácticas. Adopta un estudio transversal que incorpora la geografía humanística, la antropología, la filosofía y los estudios urbanos. Esta investigación busca establecer vínculos con propuestas de etnografía sensorial desarrollados por Gilles Deleuze. Con ello exploro conceptos como territorio, cuerpo, afectos, realidades y vínculos entre representación y estas mismas realidades, ofreciendo una mirada compleja sobre cómo estas prácticas musicales a través del lente del bullerengue configuran y reconfiguran las dinámicas sociales y territoriales de Cartagena. Mi misión en este trabajo no es decir X o Y cosa del bullerengue, es a través del bullerengue una herramienta para dar a conocer una nueva metodología perteneciente al área de sociología y llamada cartografía sensible. El acto de desplazarse y recorrer el territorio no es solamente un movimiento físico, sino también un proceso que impulsa la observación, la interacción y el contacto directo con la manifestación cultural en su contexto espacial. A partir de este enfoque metodológico, revelaré las formas en cómo estos colectivos activan y reconfiguran el espacio urbano de Cartagena de Indias, además de reflexionar las relaciones entre la música y el espacio físico a través de conceptos como la deriva, el devenir, el entre-de, el becoming y la idea de hogar, presentes y conscientes tanto en los colectivos como cada uno de los cartógrafos. La pregunta que hila toda esta ponencia es: dentro del territorio de Cartagena de Indias, ¿qué aspectos, razones y elementos modulan, configuran y crean estos lugares de circulación de diferentes cuerpos bullerengues, teniendo en cuenta cómo ellos leen y son leídos en el espacio? Pero para ello debo ir a las fuentes documentales secundarias. Voy a describir brevemente qué se ha escrito sobre el paisaje sonoro en Cartagena de Indias, partiendo desde 1970 con Delia Zapata Olivella. Delia Zapata escribió acerca del bullerengue varias anotaciones con respecto a qué es lo que se consideraba por bullerengue, y justamente también hizo planigramas de danza, pero también hablaba sobre el concepto del bullerengue. Ella estaba un poquito más enfocado a lo que ocurría en el San Basilio de Palenque. Luego tenemos a un escritor llamado Luis Antonio Escobar. La obra particularmente de Luis Antonio es
uno de los primeros puntos que agarra la música de Cartagena de Indias. Tiene una tendencia a jerarquizar la música desde los cánones de la música académica occidental. En varios pasajes parece dar mayor relevancia a las expresiones musicales asociadas a las élites coloniales, restando valor a las tradiciones orales y populares. Presenta limitaciones metodológicas en su accionar etnomusicólogo, no profundiza las experiencias y prácticas cotidianas. Sin embargo, es el primer investigador que se toma en serio la música en Cartagena de Indias, a pesar de que tiene un sesgo colonial. Si bien Escobar ofrece un recorrido histórico y lugares de prácticas de la música cartagenera, parece estar desconectado de los contextos sociopolíticos que han influenciado en la transformación y la creación de estos territorios. Impactos como de procesos, rezagos de esclavitud, la migración interna propia de Cartagena de Indias y una resistencia cultural, obviando historias de vidas, compositores que son esenciales para entender la música de la región. No es suficiente en su atención de la obra. Luego pasamos por Henríquez, 1970, en donde hace un recuento histórico desde la época colonial en cuanto a las músicas negras. Luego Peter Weiss, con un contexto político. Luego Kunin en 2015, el cual argumenta que la música es esencial para la construcción de identidades raciales, específicamente en Cartagena de Indias, con sus tradiciones afrodescendientes como la cumbia y el bullerengue. Sin embargo, no las ubica espacialmente y no describe en cuanto a nociones, y obviamente pues tampoco está dentro del contexto social de Cartagena de Indias. A menudo ignora también las complejidades locales presentes en la ciudad. Luego, en la Facultad de Historia de la Universidad de Cartagena me encuentro con una disertación de Luis Alejandro Escobar hacia el 2020, en el cual él analiza el impacto del festival como una forma de difusión de las tradiciones musicales del Caribe colombiano. El festival facilita el intercambio de culturas y permite a las comunidades afrodescendientes resignificar cada uno de los géneros, contribuyendo a la visibilidad de la diversidad musical del Caribe y la cultura local. ¿Quiénes son otros autores que averiguan sobre la caracterización del bullerengue desde el ojo de la academia? Ana María Ochoa, Benítez Fuentes, Pardo Rincón, Fernando González Hernán, Romero Patricia. Todos ellos revisan y caracterizan el bullerengue desde la noción de las herramientas etnomusicológicas para investigar. A grosso modo, varios investigadores han clasificado el bullerengue desde tres distintos lentes. El bullerengue institucionalizado, que es el cual que se ha descrito más, se refiere a una práctica del bullerengue que ha sido formalizada a través de las instituciones culturales, festivales o centros académicos. Estos circulan puntualmente con escuelas de música, festivales patrocinados, eventos cívicos de la misma ciudad, donde se promueven como representación de las prácticas musicales. Luego, el maestro Juan Sebastián Rojas habla sobre el bullerengue parrandero o el bullerengue comunitas, como una comunidad flotante de una especie de bullerengue callejero con experiencia grupal. Pero para que se active ese bullerengue necesita un ente que lo regule. Para eso es que funciona el festival también, lo cual tiene poco relación con el territorio existencial. Los miembros de la comunidad en el bullerengue parrandero se reúnen primordialmente durante los festivales regionales, lugares donde se reafirman sus lazos y participan no solamente para el concurso oficial en tarima, es decir, durante el performance musical, sino que también hacen performance callejeros informales, donde los distintos miembros de los distintos grupos tocan tambores, bailan, improvisan, socializan, se ríen y beben licor, justamente otro de los entes que puede regular este bullerengue parrandero, por periodos extensos. Solo una porción de todos los participantes del festival se reúnen, gestionan, parrandean y se trasnochan en estas actividades. Y luego, a través de una entrevista que realicé en mi primer viaje a Cartagena de Indias ya como investigador, me refirieron de un bullerengue que ocurre de manera orgánica. Se refiere a una de las formas más tradicionales y espontáneas del bullerengue, que surge de manera natural en el día a día en las comunidades que lo practican, o algunas veces sin razón aparente. Pero como me dice una muy buena amiga, siempre hay una razón para cantarse un centavo. Circulan en los espacios cotidianos del hogar, los pueblos y en los entornos rurales, pero también circulan en los espacios urbanos de Cartagena de Indias. Es parte integral de la vida comunitaria y está ligado a rituales, tradiciones familiares y una memoria colectiva de la ciudad.
Lejos de establecer jerarquías entre formas, los postulados rizomáticos nos invitan a pensar cómo se entrelazan cada uno de ellos sin ser uno menos importante en una continua transformación y resignificaciones. Ahora bien, para entrar en materia de metodología, que es justamente lo que le compete a este trabajo, primero tenía que describir obviamente el bullerengue. Los colectivos bullerengueros de Cartagena de Indias no solamente transforman el espacio físico, sino que también construyen un territorio existencial. Relacionados con los trabajos de Félix Guattari, un espacio existencial es subjetivo y afectivo, donde las prácticas musicales son un medio para reconfigurar las relaciones entre el entorno y los miembros de la comunidad. A través de la música, el territorio resignifica, convirtiéndose en un espacio de resistencia, dotes de identidad y creación colectiva. Este territorio existencial se construye a partir de los afectos y no desde la misma práctica. Las historias compartidas y las experiencias que construyen evocan, generando un entramado vivo entre el sonido, la memoria, el cuerpo y el lugar. Está formado por prácticas, afectos, relaciones y significaciones que se crean al interactuar con su entorno. Esto nos da una pista de cómo podemos entender estos elementos, los cuales son los que nos permiten configurar y entender por qué algunos lugares sí se activan y otros lugares no se activan en la ciudad. Otro de los conceptos que voy a abordar es la definición de cuerpo dentro del trabajo. Cuerpo sin órgano, el cual ilustra y busca deshacerse de las jerarquías y restricciones impuestas por un cuerpo orgánico, liberando de los flujos de deseo, experimentación y creación. En la filosofía de Spinoza, cuerpo y mente son dos aspectos de una misma realidad. El cuerpo se manifiesta como un atributo de extensión y la mente como un atributo del pensamiento, representado en la misma sustancia desde distintas perspectivas. ¿Qué significa esto? El cuerpo no solamente actúa en el espacio, sino que también lo crea, lo recorre y lo transforma mediante su misma vivencia en él, generando un conocimiento activo. Otro concepto abocado a la filosofía es la definición de afectos. No son sentimientos o emociones en el sentido común de la palabra, sino son fuerzas que afectan a los otros cuerpos y pueden ser tanto potenciadoras como limitantes. Por consiguiente, los afectos se relacionan con las capacidades que tiene el cuerpo de afectar y verse afectado, y no están vinculadas necesariamente a un sujeto. Y luego otra de las reflexiones es los vínculos que tiene la representación versus la realidad. En el acto de salir y recorrer el territorio, fomenta la práctica de observar una manifestación cultural. Eso no solamente permite abordar los elementos que la componen, sino que también nos invita a reflexionarlos, experimentarlos y explorarlos mediante la noción del devenir. En última instancia, el andar nos ofrece formas que, al igual que el rizoma, no ofrecen una jerarquía fija y un camino lineal, sino un montón de conexiones múltiples y no estructuradas. En el espacio coexisten múltiples vertientes, estilos, variaciones, saberes menores e historias. Esta multiplicidad sensorial no debe verse como una desviación de la norma de lo que uno considera por un bullerengue auténtico, modelo o identitario, sino como una afirmación de este mismo. Ahora voy a hablarles de la cartografía sensible. La cartografía sensible, según Cao, es una metodología que permite explorar la relación íntima y dinámica entre las personas y los espacios que habitan. ¿Cuáles son sus principios fundamentales? La subjetividad, la temporalidad, el cuerpo como instrumento, la relacionalidad y la dimensión afectiva. A diferencia de la cartografía tradicional, que se centra en la representación objetiva y geográfica de un territorio sobre un mapa, la cartografía sensible incluye los aspectos subjetivos, emocionales y simbólicos que surgen en las interacciones humanas con el entorno. Este enfoque reconoce los espacios no son meramente físicos, sino que están impregnados de múltiples capas. Ahora surge la pregunta: ¿existirá esta metodología dentro de la música que permita romper las barreras entre el investigador y lo investigado? Juan David Rojas justamente hace una cartografía sensible, pero desde una perspectiva pedagógica. Durante mi proceso de descubrir a qué me iba a dedicar a investigar, vi justamente con él
y decidimos hacer una cartografía sensible pero para una manifestación cultural, cosa que iba a cambiar completamente la metodología. ¿Cómo lo hice? Una metodología en dos fases, una construcción metodológica y una precartografía, en donde también tenía que deformar a los cartógrafos que iban a participar dentro de la cartografía. En este trabajo estuvieron colaborando cartógrafos de distintas disciplinas como la arquitectura, la música, la fotografía, la lingüística, danzas y artes escénicas, un niño y un adulto muy cercanos pero ajenos a la manifestación, y nos detuvimos a observar 3 grupos de distintos sectores, pero no solamente nos dedicamos a observar, sino también a participar dentro de la misma manifestación, aunque no supiéramos nada absolutamente del bullerengue. Una semana antes de eso hicimos un trabajo etnográfico con colectivos del bullerengue y preguntábamos la siguiente. Lo primero que teníamos que hacer era una desterritorialización de los sentidos. Preguntas como: si yo quisiera hablar en el bullerengue, pero no en mi idioma, ¿cómo lo haría teniendo en cuenta que para describirlo... Si yo quisiera hablar en bullerengue o el bullerengue, ¿cómo lo haría teniendo en cuenta que para describirlo no existe el lenguaje verbal o escrito? ¿Cómo podría comunicarme? Les invito a esta pregunta. Si el bullerengue tuviera sabor, ¿qué ingredientes usaríamos para prepararlo? Si el bullerengue estuviera sonando aquí, ¿qué elementos creen que permitirían la activación de la manifestación en este mismo instante? Es decir, si ustedes lo observan y yo quitara ese elemento, ¿el baile cesaría? Durante estas fases se llevó un proceso cartográfico que se extendió a lo largo de 3 semanas precartografiando, y luego nos vimos inmersos en los 3 colectivos que compartían músicos entre ellos y eran contactos míos directos en la ciudad. Cada semana estuvo dedicado también a un grupo específico. Aplicamos la escucha sensible dentro del proceso cartográfico. ¿Por qué esto es importante? Porque yo como musicólogo puedo ver algunas cosas que quizás los otros cartógrafos no ven, o ellos pueden ver cosas que yo como musicólogo no puedo ver porque mi conocimiento me lo impide. Entonces por eso determiné que antropólogos, filósofos estuvieran dentro del trabajo, pero también personas que están ligadas a las artes, para saber cómo es su forma de sentir. Es decir, la persona que se dedica a la danza o al arte escénico puede tener una percepción de la corporalidad distinta a la que yo pueda tener, y eso iba siendo anotado en las bitácoras de campo, pero también estaban recopilándose con distintos medios. Utilizamos cámaras fotográficas, utilizamos grabaciones de audio, la gracia era construir un mapa sensorial multicapas que nos permitiera observar el bullerengue desde distintos lentes y no desde la somera descripción cartográfica. A través de la cartografía sensible podemos ver cómo las prácticas de los colectivos bullerengueros transformaban el espacio, creando un cuerpo sin órganos en el sentido deleuziano. Los llamamos cuerpos colectivos bullerengues. En ese sentido, la subjetividad se hizo patente. Así, el espacio musicalizado se convierte en un campo de posibilidades donde lo preestablecido cede a la experimentación, el deseo y las relaciones afectivas que constituyen estas prácticas comunitarias en cada uno de los barrios de Cartagena de Indias. ¿Qué encontramos? A los encuentros los decidí no llamar conclusiones, preferí llamarlos retornos, discusiones y reflexiones. Encontramos un sinnúmero de saberes menores. Son menores no porque no tengan relevancia, son menores porque escapan a la hegemonía y lo que ya se ha escrito sobre el bullerengue, tales como la rueda bullerenguera como espacio físico, el encuentro anecdotario, la reconstrucción histórica de las colectividades, el background sonoro como elemento hacedor del espacio, los lereos como formas de sentir de las personas que cantan el bullerengue, elementos minúsculos que uno diría no son relevantes para el bullerengue, pero son elementos que configuran la práctica, que invitan al actor a hacer el bullerengue, las cuales propician encuentros y saberes, los cuales reaccionan, accionan, interaccionan, desestabilizan y crean fuerzas intensas en estos colectivos bullerengues. Se manifiestan en las literaturas menores, en las músicas menores, en las estéticas cotidianas de la misma urbanidad y educaciones alternativas dentro de estos colectivos, que en última se van reflejando de generación en generación. Muchas veces ellos nos mencionaban
cómo ellos transmiten el bullerengue en un entorno urbano, que es muchísimo más complicado que en un entorno rural. Luego notamos que hacían lutería dentro de estos mismos espacios. Luego uno dice, bueno, Cartagena de Indias es una ciudad multicultural, ¿dónde están los espacios específicos? Estos espacios son regulados por el IPCC, pero notamos que dentro de los archivos del IPCC no existe un mapa que ubique, la champeta suena aquí, el bullerengue suena acá, esto suena acá. No, es simplemente un gran mapa que dice Cartagena suena de todo, pero nadie se dedica a investigar. Los invito a reflexionar también cuál fue el cuerpo que afectó y se dejó afectar en una experiencia dentro del territorio existencial. Si se van a su misma ciudad y sitúan algún elemento o alguna manifestación, aunque no suena bullerengue, puede estar configurando su lugar o espacio y activando sus resonancias. La misión de mi trabajo no es decir X o Y respecto al bullerengue, sino delatar una nueva forma de abordar la investigación musical. Reconocer cómo los cuerpos, estos lugares, los sonidos se entrelazan para dar vida al mapa sensorial de Cartagena de Indias es un mapa que no solamente me dice dónde estamos y qué escuchamos, sino también quiénes somos. Muchísimas gracias, les voy a poner un video. Este es el video multicapa. El resultado final del proyecto era crear también ese mapa multicapas, pero bueno, por cuestiones de tiempo todavía no lo he terminado de lograr. Pero este es un video de toda la experiencia que tuvimos. Siendo más, muchísimas gracias.